Las 17 horas con 28 minutos. Gracias, amigas, amigos, por continuar en nuestra sintonía. También agradecemos muchísimo la presencia de Isabel Ramos, catedrática universitaria, experta analista en temas comunicacionales. Estamos bastante preocupados porque lamentablemente lo que le pasa a Radio Pichincha Universal, esperamos no pase con otros medios de comunicación. Esta radio, esta empresa comunicacional ha recibido duros golpes por parte de varios organismos, tanto del Estado. Nuestra web ha tratado de ser bajada de alguna manera, nos han denunciado por la utilización de fotografías y fotografías que han utilizado otros medios de comunicación. Sin embargo, a nosotros nos han denunciado por ello. Ahora mismo Arcotel ha ordenado la extinción del título habilitante de Radio Pichincha Universal, que no es otra cosa sino cerrar las frecuencias de Radio Pichincha Universal. Muchísimas gracias, Isabel, por venir acá. Queremos su primera impresión justo sobre lo que está sucediendo y esta última decisión de Arcotel. Bienvenida, buenas tardes. La verdad es que gracias por la invitación, aún sin invitación hubiéramos venido, porque defender un espacio de expresión plural es un deber de todo ciudadano. Entonces, realmente quiero manifestar mi preocupación, mi solidaridad con todos quienes hacen Pichincha Universal, porque es cierto que hace varios meses que se viene aguantando una situación de asedio y de hostigamiento por parte del Estado. Esto tiene un solo nombre, se llama censura, y en ninguna sociedad democrática es posible dejar pasar y es posible estar callado frente a la censura estatal. Existen otro tipo de censuras, existe también la censura empresarial, que no se manifiesta con la misma intensidad, pero me parece que los ciudadanos tenemos que estar claros en que ha habido una sistematicidad en la acción del Estado en su intento de silenciar a este medio de comunicación, y me parece que esto está reñido con toda, digamos, con el sistema democrático y sobre todo con una cuestión. La libertad de expresión, hemos sostenido en nuestra investigación académica, no es un derecho absoluto, es un derecho que es inherente a la construcción de sociedades democráticas. Entonces es importantísimo defender los medios de comunicación de diverso signo. No podemos tender solamente a que todo converja en el sector privado con fines de lucro. Los medios públicos tienen que ser defendidos en su carácter justamente de espacios en donde se defienden derechos, se aportan, se suplen, se cumplimentan necesidades de información y comunicación que el sector privado, por su afán de lucro, por su, digamos, por su propia configuración, no lo suple. Mientras más diversidad de medios de comunicación exista, mientras voces más diversas estén en el espectro radioeléctrico y en el espacio mediático, la sociedad en su conjunto gana. Entonces, mal hace el Estado Nacional, mal hacen sus partidarios en convalidar una acción que claramente ha despertado preocupaciones muy fuertes en el ámbito nacional e internacional. Estoy recibiendo muestras de solidaridad de distintas redes, por ejemplo, de profesionales, de carreras de comunicación, de institutos de investigación, que es el espacio en el que, digamos, en el que trabajo, manifestando preocupación por esta situación en el Ecuador, porque es un deterioro de la democracia digamos, que causa preocupación en distintos espacios. Por suerte, el relator especial para la libertad de expresión en persona ya ha manifestado su preocupación. Esperemos que esto se traduzca en algún tipo de pronunciamiento más firme y más institucional que un tuit que se agradece y se valora, en defensa de este medio de comunicación que ha sido hostigado, asediado e intentado silenciar no una sola vez ni dos veces en el transcurso de estos últimos meses. Y no solamente porque sea Radio Pichincha Universal, ojalá no le pase a otro medio, pero podría ser cualquier otro medio. No se entiende cómo es posible que un gobierno que se llena la boca diciendo que es un gobierno que ahora sí ha reforzado la democracia, que es un gobierno en donde ahora sí hay libertad de expresión, hay libertad de comunicación. No se entiende, cómo es posible que tome decisiones conjuntamente con los organismos que se sabe son sus aliados,
decisiones como esta de querer definitivamente silenciar a Radio Pichincha Universal. La democracia no, o sea, las intenciones democráticas no se pregonan, se practican. Entonces, le vamos a tomar la palabra al gobierno nacional, a la función ejecutiva, a los ministros, justamente para que en un ejercicio democrático abandonen esta actitud de hostigamiento, este intento de censura que rompe el Estado de Derecho y que rompe la seguridad jurídica. No soy especialista en la materia, pero es evidente y claro por el comunicado que socializó la señora prefecta, presidenta del directorio de esta empresa pública de comunicación, que hay irregularidades serias en el debido proceso. Así es. Y entonces tenemos que hacer también un llamamiento a los agentes de la justicia, a los magistrados de este país. No podemos permitir que la ruptura del orden democrático y la ruptura del Estado de Derecho, del debido proceso y de la seguridad jurídica sea protagonizada por jueces y fiscales, es decir, por agentes de la justicia. La única razón que puede explicar esto es que en esta provincia ganó por votación popular un equipo de funcionarios con la prefecta a la cabeza que son de un signo político diferente. Esto se llama totalitarismo en cualquier parte del mundo. Ejercer la democracia es precisamente aplicar la ley en igualdad de condiciones para todo el mundo. Entonces, estamos viendo que Pichincha Universal está sufriendo un trato discriminatorio y desigual que rompe la seguridad jurídica. Y hay una alerta para hacer al resto de medios de comunicación. Si esto pasa con este medio, puede pasar con otro medio cualquiera en el minuto y en el momento que a un funcionario responsable se le ocurra o que empiecen a circular información que no es del agrado del poder de turno, del poder político de turno. Es un proceso de disciplinamiento social, porque es evidente que con los bajísimos niveles de aceptación de gestión que tiene este gobierno nacional, con la impopularidad comprobada de sus funcionarios, lo que se intenta conseguir es que haya un coro de ángeles mediático que ya lo tienen en los medios, en los grandes medios de comunicación. Este gobierno ha conseguido una interlocución fluida con los directivos y con los empleados jerárquicos de las grandes empresas comunicacionales, y es a partir de ahí que intenta construir un discurso único, celebratorio y complaciente, con medidas que claramente están impactando en el bolsillo, en la vida cotidiana de las grandes mayorías de este país. Es evidente que se intenta un disciplinamiento por la vía de la censura y por la vía de la represión, que ya ha sido señalada en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Justamente a eso nos íbamos. Lo preocupante es que el gobierno nacional, los organismos como Arcotel, sobrepasan lo que han señalado ya los organismos internacionales, incluso sobrepasan lo que ha señalado un juez constitucional, porque en nuestro caso un juez constitucional nos dio la razón en el cierre que nos hizo Arcotel. Dijeron que no podían habernos cerrado por que no había las causales necesarias. Sin embargo, sobrepasan esa decisión de un juez constitucional y ahora nos quieren cerrar definitivamente. Bueno, por la vía administrativa. Es importante fue importante saber y conocer por la boca de la señora prefecta esta mañana que se están iniciando las acciones judiciales pertinentes y que se apela justamente a la probidad del sistema de justicia, de los jueces y magistrados para que esto no ocurra. El Estado ecuatoriano, el gobierno nacional está tomando un camino que a la larga no le va a ser propicio ni favorable. Se están reuniendo muchísimas adhesiones en el orden internacional, muchísimas manifestaciones de interés y de preocupación que van a impactar aún más en esta impopularidad que el gobierno nacional y sus funcionarios tienen en este momento. Entonces, me parece que están tomando medidas desafortunadas. Sí, pero parece que tampoco les importa eso, porque continúan haciendo lo que
ellos están queriendo hacer. Bueno, van a continuar. El asunto es si esto se va a sostener en el mediano término. Estamos a punto también, no tenemos que perder de vista que este intento de silenciamiento tiene que ver con el futuro próximo y la próxima campaña electoral. Son claramente manotazos de ahogado de un gobierno que no está teniendo la posibilidad de crecer y de manifestarse electoralmente como quisiera. Es una verdadera lástima que se elijan estos mecanismos que están reñidos con el orden democrático, que están reñidos con el debate plural. El bien mayor a proteger en una sociedad democrática es justamente el debate público. Entonces, este atentado contra Pichincha Universal es un atentado contra el derecho que todos ciudadanos tenemos a gozar y a involucrarnos en un debate público que tiene que ser, como dicen, como han dicho varias sentencias, lo voy a decir, de las cortes estadounidenses, un debate vigoroso, un debate plural y un debate diverso. Entonces, el bien público a defender es el debate público, el debate abierto, el debate plural, para que justamente los ciudadanos y ciudadanas puedan hacerse sus propias ideas, puedan elaborar su propio pensamiento de lo que les pasa y puedan elegir el año que viene una alternativa que convenga a sus intereses. Claro, de eso se trata de evitar y de cerrar a toda costa por la fuerza. Ya hemos visto que los actos represivos que cegaron vidas, que han afectado la salud, que han afectado la imagen de las personas que participaron masivamente en las protestas, han sido también afectados. Es un intento de disciplinamiento, y acá si quiere volver atrás en algo que parecía que había sido superado en el debate de la Ley Orgánica de Comunicación, en el debate original de la Ley Orgánica de Comunicación. No nos olvidemos que el involucramiento que tenía el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en la aprobación de la adjudicación o no de frecuencias de radio y televisión en épocas anteriores. En este momento se está utilizando un informe de las Fuerzas Armadas, es decir, de las fuerzas represivas que tienen la responsabilidad Estado, claro, ¿no? política de haber reprimido y de haber usado, lo dicen informes internacionales, indiscriminadamente la fuerza en contra de ciudadanos desarmados que ejercían su derecho a la protesta. Y sí hubo desmanes, como dicen, y actos vandálicos. Esto exige un debido proceso y unas acciones penales que no hemos visto que se puedan sustanciar. Hemos visto el sobreseimiento, la falta de mérito en muchos de los casos que tuvieron una figuración mediática muy fuerte, con acusaciones a gente que ha resultado ser absolutamente libre de toda culpa y de todo cargo. Entonces, realmente se está afectando, lo ha dicho la señora prefecta, los derechos de las audiencias a recibir información plural, diversa, verificada y oportuna, como dice la Constitución Nacional. Lamentablemente el gobierno nacional se está equivocando porque se está confundiendo. Una cosa es, el asunto político, políticamente, Pichincha Universal no nos gusta, etcétera, etcétera, pero confunde al querer cerrar por esa arista. Lo que usted dice es cierto. En democracia no es necesario cerrarle, más bien abramos las puertas a otros medios de comunicación que tengan diferentes voces para que la democracia se fortalezca. A lo mejor hay ciertos asesores políticos que piensan que en silenciando voces se silencia el debate público. El debate público continúa por otros medios. Claro. A los ciudadanos ecuatorianos nadie les va a decir qué tienen que pensar. La manipulación mediática tiene sus límites, ¿sí? En las conversaciones privadas, en el sentir de los ecuatorianos está claramente, aparece claramente el descontento y la desconformidad con las medidas que se están tomando. Entonces, estos intentos de silenciamiento lo único que hacen es reforzar ese descontento popular, ese descontento masivo de los ecuatorianos y, ¿por qué no decirlo?, enaltecer la imagen
también de un medio de comunicación que trabaja con profesionalismo, que trabaja con pluralidad y que tiene muchos trabajadores comprometidos con las necesidades de información de las audiencias. Y esto se hace porque el signo político de quien dirige en este momento la provincia por voluntad popular no es el del gobierno nacional. Atacar a opositores políticos de esta manera no es democrático y esto no fortalece la imagen pública de ningún gobierno. Ojalá a asesores sensatos aconsejen de manera adecuada a los gobernantes de turno en este momento para que no vaya a ser que se estén disparando en el pie con estas medidas atropelladas. Vamos a confiar en la justicia, vamos a confiar en que exista todavía en este país jueces profesionales, jueces probos que analicen esto en derecho. El hostigamiento es un hecho comprobado. Esperemos que podamos sustanciarlo esto en un proceso judicial que sea justo y que dé la razón a quien la tiene. Parece ser una censura en contra de nuestro medio de comunicación. Es un acto de censura. Hay que recordarle al señor presidente de la República que hace muy poquito tiempo él suscribió la declaración de Chapultepec. Y esta declaración señala que el Estado debe garantizar el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de comunicación. Habrá que... Esto es muy complicado. El gobierno nacional, y quienes asesoran políticamente a ciertos espacios muy claves del gobierno nacional, no consideran una contradicción esto, porque su manera de promover la libertad de expresión es hacer alianzas con los empresarios mediáticos y con los empleados jerárquicos de los grandes medios. ¿No les parece que el fomentar medios públicos de signo diverso y que aportar al fortalecimiento del sector comunitario de la comunicación, que es tan importante en el Ecuador, vaya en el sentido de, de aportar a la libertad de expresión? La libertad de expresión para este gobierno, tal como lo está demostrando, es una libertad de expresión privatizada y limitada a los empresarios, las empresas y el sector concentrado de la comunicación. Hay que reconocerlo y hay que decirlo. Desgraciadamente no les están importando los medios públicos, sino simplemente los medios que pueden controlar a partir de distintos mecanismos. El uso de la pauta, el uso de contratos, adjudicados de maneras que no conocemos con propósitos propagandísticos, el aporte a que existan troll centers por todos lados. Esto les parece que es comunicación pública. Nosotros, desde un sentido abarcativo, amplio de la democracia, sabemos que la diversidad de voces en el espectro radioeléctrico se garantiza a partir de la promoción de medios diversos, públicos, privados y comunitarios. Por eso está equivocado, pero hay un consenso generalizado en los sectores de élite de que esto se maneja y se hace así. También tenemos que, a partir del activismo ciudadano, a partir de estas movilizaciones que yo he visto, a partir de la señora jubilada que acaba de traer unos bizcochitos y un ramo de flores para los trabajadores de la radio, a ella nadie le ha pedido que esté aquí, lo acabo de presenciar, por eso lo digo, fue una cuestión muy emotiva, muy bonita. A partir de estos gestos de la ciudadanía es que vamos a poder demostrarle al poder político de turno que no puede capturar y controlar con dinero de pauta o de contratos el pensamiento de los ecuatorianos, que se va a expresar por distintos medios. Los medios de comunicación diversos deberían ser fomentados en un ejercicio verdaderamente democrático. Por eso he dicho que le vamos a tomar la palabra al gobierno nacional. Si dice que lo hace desde un sentido de democracia, vamos a esperar que esta desafortunada decisión de la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones sea revista precisamente para fortalecer la democracia. Quizá el gobierno nacional, el presidente, sus ministros y voceros estén
mirando a callar las voces contrarias para poder hacer lo que el presidente ya está anunciando, una nueva eliminación a los subsidios de los combustibles, porque él ha dicho que pese a todo, él continuará en su empeño de eliminar el subsidio a los combustibles, y quizá por allí también vaya esta decisión de acallar a los medios que no estamos de acuerdo con las decisiones que toma en contra del bolsillo de los ecuatorianos. En las democracias, o sea, me parece que es una preparación de terreno para distintas cosas, para medidas completamente antipopulares y lesivas para los intereses de la mayoría, que se están tomando y se tomaron en el mes de octubre sin ninguna interlocución política. No vamos a esperar que haya un consenso generalizado frente a cualquier medida, pero sí vamos a esperar que haya canales de diálogo, pero de verdadero diálogo y de interlocución con la ciudadanía. Lo que está haciendo este gobierno es, digamos, cercenar los espacios en los cuales ese diálogo se produce y aporta ideas que a lo mejor no están en consonancia con las que se quieren direccionar desde el poder político. Esto lo podemos analizar como un error, pero también lo podemos analizar como un cálculo que, digamos, que tiene como horizonte el próximo proceso electoral. Muchísimas gracias a Isabel Ramos, catedrática universitaria, experta analista en temas comunicacionales, por estar acá presente en Radio Pichincha Universal. Muchísimas gracias a ustedes, y vamos a seguir luchando por más medios, por medios más plurales y sobre todo por la defensa de los medios públicos que responden a los intereses de comunicación medios de ciudadanos, sus audiencias, sin la intermediación del mercado. No hay nada menos libre que el mercado libre. Qué bueno. Muchísimas gracias. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa, ya retornamos con otras novedades. Somos generadores de información.